En un momento, una niña pequeña estaba segura dentro de la casa de su familia. Al siguiente instante, simplemente había desaparecido, sin ventanas rotas, sin signos de lucha, sin testigos, solo una desaparición silenciosa que conmocionó a una pequeña ciudad de Nueva York. Los días se convirtieron en meses, luego en años. El caso se enfrió, pero la policía nunca se rindió. Y cuando finalmente llamaron a la puerta correcta, lo que encontraron escondido allí dentro envió escalofríos a toda la nación. Esta es una historia que demuestra que algunos secretos no permanecen enterrados para siempre. 13 de julio de 2019. Paisley Joanne Schultes, de 4 años, debía ser recogida por los servicios de protección infantil. Sus padres habían perdido la custodia, y ella debía comenzar una nueva vida con un tutor legal, junto a su hermana mayor. No está claro por qué las autoridades estaban retirando a las niñas. Lo que se sabe es que sus padres, Kimberly Cooper y Kirk Schultes Jr., desaparecieron con ella en el aire enrarecido. La hermana mayor, que estaba en la escuela durante la recogida planeada, regresó a casa ese día y encontró a su hermanita desaparecida, y a sus padres en ningún lado. Lo que comenzó como un caso de custodia, de repente, se convirtió en algo mucho más oscuro. En la mañana en que Paisley desapareció, los vecinos en Cayuga Heights no notaron nada fuera de lo común. Era como si la familia simplemente se hubiera evaporado, dejando solo preguntas y a una hermana que pasaría los próximos 2 años y medio preguntándose si alguna vez volvería a ver a Paisley. La policía emitió alertas de inmediato. Tenían motivos para creer que Kimberly Cooper, que no tenía derechos de custodia, se había llevado a su hija y había huido. La investigación inicial sugería que podrían haberse dirigido a Filadelfia. Los oficiales siguieron pistas, registraron lugares e interrogaron familiares. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El padre de Paisley, Kirk Schultes Jr., afirmó que no tenía idea de dónde estaba su hija. Dijo a la policía que Cooper tomó a Paisley y huyó a Filadelfia. Parecía genuinamente perturbado, insistiendo en que estaba tan desesperado por encontrar a su hija como cualquier otra persona. Pero, ¿decía la verdad? A medida que avanzaba la investigación, un lugar seguía apareciendo en denuncias y pistas. Una casa en Saugerties, Nueva York, a unos 160 kilómetros al este de donde Paisley había desaparecido. Era la casa de Kirk Schultes Sr., el abuelo de la niña. Lo que los investigadores no sabían era que estaban a punto de comenzar un juego del gato y el ratón que pondría a prueba su paciencia. La primera vez que la policía tocó la puerta del abuelo en Saugerties, encontraron confusión y negación. Kirk Schultes Sr. parecía genuinamente sorprendido por la presencia policial. Alegó no haber visto a Paisley desde que desapareció, insistiendo en que no tenía idea de dónde podría estar. Pero algo parecía estar mal. La casa en Saugerties parecía común por fuera, una típica residencia familiar en un barrio tranquilo, donde normalmente los niños juegan en los patios y andan en bicicleta por las calles. Pero la vecina, Annette Rolson, notó algo extraño con el paso de los años. Son tan normales como se puede ser, diría más tarde a los reporteros. Excepto porque tienen equipo de juegos allí. Y nunca había un niño jugar allí en 12 años. 12 años viviendo al lado, y nunca había visto niños en los columpios o toboganes que permanecían intactos en el patio de la familia Schultes. Recordaba haberse preguntado repetidamente, ¿cómo es que nunca hay ningún niño? La pregunta era más aterradora de lo que podría imaginar. Con el paso de los meses tras la desaparición de Paisley, la policía continuaba recibiendo denuncias relacionadas con la casa de Saugerties. Cada vez que hacían el viaje de 160 kilómetros desde Cayuga Heights, esperaban que esa fuera la visita que traería a Paisley de vuelta. Pero cada una terminaba de la misma manera. Kirk Schultes Sr. y Jr. recibían a los oficiales en la puerta con una cortesía ensayada, pero no siempre mantenían ese comportamiento. A veces eran abiertamente hostiles, acusando a la policía de acoso. Otras veces mostraban una apariencia de colaboración. «Oh, no, pueden entrar y mirar alrededor», decían. «No hay nadie aquí, la niña no está aquí». Pero su cooperación tenía límites. Los oficiales recibían lo que más tarde la policía describiría como acceso limitado.
Podían revisar algunas habitaciones, pero no otras. Podían inspeccionar la planta principal, pero la entrada al sótano y ciertas áreas de los dormitorios les era negada. Siempre había una excusa, una justificación para mantener partes de la casa fuera de los límites. Y lo que hacía todo aún peor era la sensación de que la familia parecía disfrutar del juego. Insistían en que la policía debería estar buscando a Paisley en otro lugar y no molestándolos. Se presentaban como parientes preocupados, injustamente acusados, mientras que los verdaderos secuestradores, según ellos, estaban libres. Después de casi una docena de visitas durante 2 años, los investigadores comenzaron a sospechar que estaban siendo engañados. Pero sin pruebas concretas ni una orden de registro, estaban con las manos atadas. En el sistema judicial estadounidense, suposiciones y conjeturas no son suficientes. Necesitaban hechos. Mientras tanto, la hermana mayor de Paisley crecía sin su compañera de infancia. La tutora legal que había asumido la custodia hacía todo lo posible para ofrecer un hogar estable. Pero los días pasaban, y las mañanas de Navidad siempre parecían incompletas. Cada logro de la hermana mayor estaba marcado por la ausencia de quien debería haber estado allí para compartirlo. Y en algún lugar, los investigadores creían, Paisley estaba viviendo una vida que ningún niño de 6 años debería tener que soportar. Había un cuarto claramente destinado a una niña, y en la pared aún estaba escrito Paisley. Cuando la policía preguntó sobre eso, durante las visitas con acceso restringido, la familia tenía una explicación preparada. Decían que habían preparado ese cuarto en caso de que Paisley regresara. Una historia conmovedora. Abuelos que mantenían la esperanza, dejando un cuarto listo para la nieta desaparecida. Pero la verdad era mucho más siniestra. El apartamento en el sótano estaba siendo utilizado. La cama mostraba señales de uso reciente. Había prendas de vestir esparcidas y pertenencias personales que sugerían una ocupación continua. Alguien estaba llamando a ese espacio subterráneo su hogar. Sin embargo, la parte más ingeniosa del engaño no era el apartamento del sótano en sí. Era lo que se había construido para complementarlo. Entonces, el 14 de febrero de 2022, día de San Valentín, todo cambió. La policía recibió una denuncia diferente a todas las anteriores. Eso no era solo otra pista genérica. El relato era específico, detallado y creíble. El informante proporcionó datos que podían ser verificados y confirmados por la policía. El jefe Sinagra describió posteriormente esta pista como fresca y factual, a diferencia de las señales anteriores, que se basaban en suposiciones o rumores. Esta nueva información era lo suficientemente concreta para convencer a un juez de emitir una orden de registro. Los engranajes de la justicia comenzaron a girar rápidamente. A las 16 horas del 14 de febrero, oficiales uniformados tomaron posiciones fuera de la casa de la familia Sobarey. Su tarea era simple, pero esencial: garantizar que nadie saliera de la propiedad mientras los detectives preparaban el papeleo para la orden de registro. La familia, al ver los coches de policía, supo que algo era diferente en esta visita. Por primera vez en más de 2 años, no podrían controlar la narrativa ni limitar el acceso de la policía a la casa. A las 20 horas 6 minutos, la orden de registro estaba lista. Los policías tocaron la puerta. Esta vez no pidieron permiso para entrar ni hubo negociaciones sobre qué habitaciones podrían ser inspeccionadas. Por primera vez desde la desaparición de Paisley, los investigadores tenían acceso completo a la residencia. La reacción del propietario fue la misma de siempre: negación. Afirmó no tener idea de dónde estaba Paisley e insistió en que no la había visto desde que fue declarada desaparecida en 2019. Incluso frente a la orden de registro, mantuvo el misterio. Pero ahora sus palabras ya no importaban. Detectives se dispersaron por toda la casa, revisando meticulosamente cada habitación, cada armario, cada posible escondite. Al llegar al sótano, encontraron la disposición del apartamento al que se les había negado el acceso durante 2 años. La habitación de la niña, con el nombre Paisley en la pared, ya no parecía un memorial a una nieta desaparecida. Con la orden de registro en mano, había indicios claros de ocupación continua. Pero ¿dónde estaba Paisley? El detective Eric Thelm había estado inspeccionando el lugar por más de 1 hora cuando algo llamó su atención.
Examinaba la escalera de madera que conducía al sótano y notó algo extraño en su construcción. Los peldaños le parecían incorrectos. Había algo en la forma en que estaban hechos que le incomodaba. Aunque no pudo identificarlo de inmediato, confió en su intuición. El detective Telle sacó su linterna y empezó a examinar la escalera más de cerca. Apuntando hacia la viga a través de una grieta entre los peldaños, vio algo. Un atisbo de tela que parecía una manta. Su corazón debió acelerarse. Después de 2 años y medio de pistas falsas y callejones sin salida, aquello podría ser el avance tan esperado. El detective solicitó herramientas y apoyo. Otros oficiales se reunieron alrededor de la escalera y comenzaron el delicado proceso de desmontar la estructura de madera. La casa estaba extrañamente silenciosa. Nadie hablaba más allá de susurros. Todos sabían que estaban a instantes de resolver uno de los casos más frustrantes de desaparición infantil de la región, o de descubrir algo mucho peor. A medida que retiraban los primeros peldaños, los oficiales pudieron ver mejor el espacio oculto debajo. Había mantas, una almohada y ropa. Claramente un escondite usado en varias ocasiones. Luego, al quitar más peldaños, vieron algo que marcaría para siempre la carrera del detective. Un par de pies diminutos. Los pies pertenecían a una niña pequeña, encogida en el espacio oscuro y estrecho bajo la escalera. Junto a ella había una mujer adulta. Después de 962 días de búsqueda, habían encontrado a Paisley Joe Schultes. Alguien había construido cuidadosamente un compartimento secreto bajo la escalera de madera que llevaba al sótano. Era un escondite que requería planificación, materiales y un trabajo de construcción considerable. No era algo hecho apresuradamente en un momento de desesperación. Aquello fue premeditado. El espacio era pequeño, oscuro y angosto. A menudo estaba húmedo y frío. Para un adulto ya sería incómodo durante un periodo corto. Para una niña debió ser aterrador. Durante las visitas policiales a lo largo de más de 2 años, los investigadores ahora creen que Paisley y su madre se escondían en ese compartimento cada vez que escuchaban los pasos de los policías subiendo y bajando la escalera. Escuchaban las conversaciones a pocos metros de distancia, mientras los oficiales interrogaban a la familia sobre el paradero de la niña. El impacto psicológico para una niña en tales circunstancias es casi inimaginable. ¿Qué le dijeron a Paisley sobre los policías que la buscaban? ¿En qué creía? ¿Por qué necesitaba esconderse? ¿Qué le contaron sobre el mundo fuera de ese sótano? El jefe de policía Sinagra más tarde se preguntaría en voz alta. ¿Qué le dijeron a ella que la hizo quedarse tan callada e inmóvil mientras estábamos allí, desmontando la escalera? Comentó que fueron engañados por más de 2 años, incluso por el padre, quien afirmó no saber dónde estaba su hija. El silencio mantenido por Paisley durante esas visitas sugiere un nivel de miedo o condicionamiento que evidencia la complejidad psicológica de la situación. Una niña normal de 4, 5 o 6 años probablemente habría hecho ruido, preguntado o mostrado algún signo del movimiento que ocurría sobre su escondite. Pero el momento del hallazgo no fue el reencuentro alegre que uno podría imaginar. Fue extrañamente silencioso. Mientras los policías ayudaban a Paisley y a su madre a salir del escondite, la reacción de la niña partió sus corazones. No parecía aliviada por haber sido encontrada. Estaba aterrorizada. Cuando emergió de su escondite, Paisley ya no era la niña de 4 años que desapareció de Cayuga Heights en julio de 2019. Ahora, con 6 años, aparentaba ser aún más joven. Había perdido años cruciales de desarrollo, aislada del mundo y de las experiencias normales de la infancia. La prioridad era su salud. Paramédicos la examinaron cuidadosamente, buscando señales de abuso físico o negligencia. Considerando las circunstancias, Paisley parecía estar en buen estado físico. Estaba limpia, alimentada y no presentaba signos obvios de maltrato, pero su estado emocional era otra cuestión completamente diferente. Paisley estaba angustiada y preocupada cuando la policía se acercó a ella por primera vez. Según el jefe Sinagra, la visión de varios oficiales armados habría sido traumática para cualquier niña, excepto para una que había sido enseñada a temer a la policía por más de 2 años. Debió ser aterrador. Los oficiales reconocieron eso y trataron de hacer la experiencia lo más suave posible. En lugar de apresurarla para llevarla a la comisaría,
Se tomaron su tiempo, permitiéndole adaptarse a la situación. Hablaron con ella suavemente, trataron de calmar sus miedos y le explicaron que estaban allí para ayudarla. Mientras se preparaban para transportar a Paisley hasta la sede policial para un examen médico y comenzar el proceso de reunirla con su tutor legal y su hermana, ocurrió algo inesperado. Algo que se convertiría en uno de los detalles más conmovedores de todo el caso. Mientras pasaban por Sócrates, Paisley miró por la ventana y vio un restaurante McDonald's. Su reacción fue inmediata. Se emocionó y mencionó que recordaba haber comido McDonald's hace mucho tiempo. Ese simple momento reveló mucho sobre cómo había sido la vida de Paisley durante los últimos 2 años y medio. Un McMenú feliz, algo común para cualquier niña, era algo especial para ella. Algo de antes de que su mundo se transformara en un apartamento en el sótano y un escondite debajo de la escalera. Los detectives no dudaron. Dieron vuelta el coche, pasaron por el drive-thru de McDonald's y compraron un McMenú feliz para Paisley, y ella mejoró después de eso. El jefe Sinagra recordó más tarde. Fue un pequeño gesto, pero representó algo profundo. El comienzo del regreso de Paisley a una infancia normal. Por primera vez en más de 2 años, pudo disfrutar de un placer simple sin tener que esconderse o callarse sobre ello. Pero incluso mientras Paisley saboreaba su comida en McDonald's, la investigación revelaba toda la magnitud de lo que había soportado. No había asistido a la escuela en 2 años y medio. Mientras otros niños de su edad aprendían a leer, hacían amigos y vivían hitos normales de la infancia, Paisley vivía en secreto, en un sótano, oculta del mundo. Ella había sido separada de su hermana mayor durante algunos de los años más formativos de la vida de ambas. El vínculo entre hermanos, especialmente cuando son la única familia que el otro tiene, es insustituible. Ese lazo fue roto por las mismas personas que deberían protegerlas. Quizás lo más devastador de todo sea el hecho de que a Paisley le enseñaron a temer justamente a aquellos que intentaban ayudarla. Los policías, que deberían representar seguridad y rescate para una niña en peligro, fueron retratados como amenazas de las que debía esconderse. El impacto psicológico de ese tipo de condicionamiento probablemente requerirá años de terapia para superarlo. ¿Cómo enseñar a una niña de 6 años que las personas que le enseñaron a temer son en realidad las únicas que intentan mantenerla segura? ¿Cómo reconstruir la confianza que fue destruida sistemáticamente? Más tarde se supo que la custodia había sido otorgada a la abuela materna en 2019, después de que ella expresara preocupaciones sobre Paisley y su hermana. La niñera informó que los padres frecuentemente llegaban tarde, en la noche de sus trabajos en obras, y mencionó también el supuesto consumo de drogas. Ella afirmó que Schultes era propietario de su propia empresa de pavimentación en el norte del estado y que su esposa solía trabajar con él. Además dijo que los padres no podían pagar una niñera para cuidar a Paisley y a su hermana mayor, y que muchas veces llevaban a las niñas a los lugares de trabajo, incluso cerca de la medianoche. Registros en línea muestran que Schultes tuvo problemas con la justicia. En 2019, fue arrestado en Carolina del Norte por posesión de metanfetamina. Mientras la niñera decía que la familia estaba de vacaciones, los fiscales de Carolina del Norte afirmaron que Schultes Jr. fue acusado por posesión de metanfetamina y heroína. Él se declaró culpable de un cargo menor, posesión de parafernalia de drogas, y cumplió 8 días de prisión en el condado. Se entiende que, como padre, nadie quiere perder la custodia de sus hijos. Pero a veces, lo correcto para nuestros hijos es también lo más difícil. Lo que deberían haber hecho en 2019, cuando la guarda fue otorgada a otra persona, era entregar a la niña, no huir y esconderla. Eso es lo que dice Joseph Sinagra, de la policía de Saugerties. Kimberly Cooper, madre de Paisley, fue acusada de interferencia en la custodia en segundo grado y de poner en riesgo el bienestar de un niño. Fue retenida en la cárcel del condado de Ulster, no solo por las nuevas acusaciones, sino también por una orden judicial pendiente del Tribunal de Familia. Kirk Schultes Jr., padre biológico de Paisley, fue acusado de interferencia en la custodia en primer grado, delito, y de poner en riesgo el bienestar de un niño. Su papel en el elaborado esquema para esconder a la niña hizo que sus cargos fueran más graves que los de Cooper.
Kirk Schultes Sr., el abuelo, cuya casa sirvió como escondite, enfrentó las mismas acusaciones que su hijo. Con 57 años, se convirtió en el arquitecto de un plan que mantuvo a su nieta oculta por más de 2 años. Los tres fueron ordenados por el tribunal a mantenerse alejados de Paisley. La casa en Saugerties, que parecía tan común a los ojos de los vecinos, resultó ser el centro de un engaño cuidadosamente planeado. El equipo de juegos en el patio trasero, que la vecina Annette Rolson observaba con curiosidad durante años, ahora tenía un sentido trágico. Estaba allí para una niña que nunca podía jugar con él, al menos no en un lugar donde alguien pudiera verla. Pero el resultado más importante de aquella noche de febrero no fueron las detenciones ni las acusaciones. Fue el reencuentro entre dos hermanas que habían estado separadas por más de 2 años. Paisley fue entregada a su tutor legal y se reunió con su hermana mayor en un lugar no revelado. La policía informó que Paisley reconoció a su hermana de inmediato, lo que sugiere que, a pesar de todo lo que sufrió, algunos lazos permanecieron fuertes. El jefe Sinagra observó que, al día siguiente de su rescate, Paisley estaba de muy buen humor. Los niños son notablemente resilientes, y Paisley, de 6 años, ya comenzaba a mostrar signos de un proceso de sanación. Pero quedaron preguntas. No sabemos lo que Paisley vivió en los últimos 2 años, dijo el jefe Sinagra, y no sabemos qué tipo de daño pudo haber causado las condiciones que tuvo que enfrentar. El caso de Paisley, Joe y Schultes revela hasta dónde algunas personas llegan para desafiar órdenes judiciales y decisiones de custodia. Muestra con qué facilidad un niño puede convertirse en una pieza en conflictos adultos, y cómo el deseo de protegerla puede, en realidad, transformarse en una forma de causar aún más daño. También demuestra la persistencia y dedicación de los agentes de la ley que se negaron a renunciar a una niña desaparecida, incluso cuando el caso parecía sin solución. El instinto del detective Eric, la terquedad del jefe Sinagra para no aceptar las negativas, y el informante anónimo, que finalmente proporcionó la pista decisiva, todos desempeñaron papeles cruciales para devolver a Paisley a casa. Hoy Paisley está aprendiendo qué significa ser una niña normal nuevamente. Está asistiendo a la escuela, jugando con su hermana y descubriendo un mundo que va mucho más allá de los apartamentos en el sótano y los escondites bajo las escaleras. El secreto bajo las escaleras fue revelado. Las mentiras que sostuvieron todo por más de 2 años fueron expuestas. Y, lo más importante, una niña que casi se convirtió en un fantasma fue devuelta al mundo de los vivos. Al final, el amor no es esconder a alguien del mundo. El verdadero amor significa ayudarlos a encontrar su lugar en él.